Estimados estudiantes, bienvenidos a la videoclase 45, Relaciones interespecíficas. Las especies de un ecosistema tienen con otras relaciones de índole diversa. Por ejemplo, se pueden beneficiar mutuamente, competir por los mismos recursos o servir de alimento a otras, o viceversa. Las relaciones sinérgicas también se refieren a relaciones que son mutuamente benéficas. En este tipo de relaciones, ambas especies derivan beneficios. Se les designa simbiosis, la cual es frecuente en la biota. Ejemplos: los mamíferos y su flora intestinal, bacterias y hongos. Los líquenes, que están constituidos por una asociación de hongos y clorofitas. Y algo también sumamente interesante es que actualmente se considera que la célula eucarionte es un agregado simbiótico de diversas células procariontes ocurrido en el Proterozoico. Tenemos aquí en esta diapositiva imágenes de organismos que expresan estas relaciones. Es el caso de un líquen, del esquema de la flora intestinal de un mamífero, en el caso un ser humano, y dos esquemas de la célula eucarionte, donde sus diversos organelos se consideran como simbiontes de antiguas células procariontes independientes. Bien, ahora hablemos de la transferencia de energía o materia que de un nivel a otro en la pirámide trófica, y esto ocurre mediante la depredación. Se establece así una relación de dependencia depredador-presa, cuyo equilibrio es esencial para la permanencia de la comunidad o ecosistema. La esencia del equilibrio es que el número de individuos de la especie presa sea mayor que el de la especie depredadora. Bien, en un sistema equilibrado, los depredadores retiran a los individuos menos competitivos de la especie presa, manteniéndola, entrecomillado, saludable. La depredación tiene varias modalidades: herbivoria, cacería y parasitismo son las más importantes. La herbivoria está ampliamente difundida y la realizan los consumidores primarios. Existen dos modalidades diferentes de herbivoria. Una, en el primer caso, se devora a todo el individuo, como ocurre en el plancton, o bien solo parte de él, hojas, flores, semillas, raíces, etc. Es el caso en los ecosistemas terrestres. Vale destacar que hay una gradación sutil entre herbivoria parcial y simbiosis, por ejemplo, el caso de la polinización. En esta diapositiva tenemos imágenes de organismos que representan especies que ejecutan algunas de estas relaciones. En el primer caso, la herbivoria; en el segundo y tercer caso, parasitismo; y en el cuarto, depredación, donde un tiburón está depredando a una foca. Bien, en el caso de la cacería, podemos decir que es la variante más aparente de la depredación. Ocurre en todos los niveles de consumo de la pirámide trófica y en la cima están los hipercarnívoros. El parasitismo es la variante menos aparente de la cacería o de la depredación. La saprofagia, es decir, el consumir restos de individuos no cazados por el saprófago, podría considerarse un subproducto de la depredación. Pasa gradualmente a la descomposición y al retorno de material nutriente al sustrato, completando así el ciclo ecológico del ecosistema. En esta diapositiva se aprecian 4 vistas de organismos, de individuos ejecutando cacería o
entrecomillado, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, una leona está atacando a una cebra. En el segundo, una águila pescadora está capturando un pez. En el tercero, una orca está depredando a una foca. Y otro tanto ocurre en el cuarto caso, donde un tiburón también está depredando a una foca. Bueno, ahora podemos hablar de la competencia. Esta es la pugna entre dos o más especies por uno o más recursos o satisfactores del ambiente en un locus particular. Esto es así porque los recursos de tal locus son finitos. La competencia ocurre en todos los niveles de la pirámide trófica. Bien, llevada a sus últimas consecuencias, la competencia terminaría con la extinción de la especie perdedora o del grupo de especies perdedor. Considerado lo anterior y el hecho de que ninguna especie tiene segura de antemano la victoria en una competencia, la segunda mejor opción es tolerar al competidor compartiendo los recursos. Ello da lugar a una especie de coexistencia pacífica entre varias o muchas especies competidoras. O como podríamos decirlo de una manera coloquial, es mejor tener algo que nada, o como dice el refrán popular, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en la naturaleza, el desarrollo de estrategias que reducen o evitan la confrontación directa de los competidores. He aquí algunos ejemplos. La estratificación o zonación vertical en el bosque, por ejemplo en la pluviselva, perennifolia, minimiza la competencia por la luz. La existencia de carnívoros diurnos y nocturnos en el mismo ecosistema tiene este efecto, y la partición del nicho ecológico, es decir, la coexistencia de diversas clases de herbívoros, por ejemplo, folífagos, rizófagos, frugívoros, florífagos, nectaríferos, polinívoros, etc., en un ecosistema también tiene este efecto de reducir o evitar la confrontación por competencia. Bien, este último hecho, el de la partición del nicho ecológico, ha tenido consecuencias trascendentales en la historia de la biota, pudiendo considerársele como el motor de la biodiversificación o la causa última de la biodiversidad. En otras palabras, la necesidad de compartir recursos finitos ha obligado a las especies a explotar los recursos del ambiente de una manera particular, propia, diríamos, aunque fuera de manera redundante, de una manera especializada. Ello les asegura el contar con una parcela propia del ambiente que solo la especie así adaptada puede ocupar y en cuya explotación tiene la máxima competitividad biológica. Es claro entonces que la amplitud de la parcela ambiental tendrá un tamaño finito, en general pequeño, resultante del equilibrio dinámico competitivo entre las especies usuarias de un mismo conjunto de recursos o satisfactores en un locus particular. La partición del nicho ecológico o de la parcela ambiental permite que un número mayor de especies coexista en un locus particular, incrementándose así la biodiversidad. Tenemos en esta diapositiva ejemplos de individuos de especies que ejecutan esta división o partición del nicho. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda se aprecia la estratificación en un bosque que minimiza o reduce la competencia por la luz. En la imagen de en medio está un carnívoro diurno que obviamente no compite con los carnívoros nocturnos. Y en la imagen de la derecha, un ave frugívora que obviamente no compite con aves que se alimenten de otras partes de las plantas. Gracias por su atención.